¿Qué tal, gamberros? ¿Cómo estáis? Imagino que la mayoría de los que estáis aquí es porque estabais viendo el vídeo de, bueno, sobre la ley CELA, sobre la LOMLOE, ¿no? Y en mitad del vídeo os he dicho, oye, que la entrevista entera a este tío que está hablando, os la dejo por aquí. Es esta la entrevista entera. Varias cosas. Veréis que es una entrevista larga. El otro vídeo era más corto, aparecían más personajes, estaba todo más sintetizado. Así de primeras puedes decir, joder, ¿no? Me quedan todavía unos cuantos minutos para que la entrevista acabe. Es verdad, aún te quedan unos cuantos minutos, pero todo cambia si te digo que cuando la entrevista haya acabado, habrás comprendido, habrás entendido a la perfección el problema que arrastramos desde hace años con el tema de la educación en España. A mí si me dijeran en media hora vas a entender lo que pasa en España con el tema de la educación, yo me quedaba, yo se os lo digo, es un acto de generosidad por mi parte hacia vosotros, sobre todo por parte de Jesús Muñoz de Priego. Pero bueno, sois libres, ¿no? Apto yo. A lo mejor acabas de venir de nuevo a este vídeo, no venías del otro y dices, este tío de qué me está hablando, me estoy volviendo loco. Vale, te explico. O sea, todo esto está englobado en un vídeo más general que es sobre la ley CELA, la LOMLOE, ¿vale? ¿Qué es la LOMLOE? Vete al otro vídeo. Entonces, te puedes quedar a ver esta entrevista o te puedes ir primero al otro vídeo para entender un poco a raíz de que hablamos del tema de libertad de enseñanza, ¿no? De educación, y luego te vuelvo a esperar aquí. También, pues tú eliges. En cualquier caso, estoy muy contento de presentaros la entrevista de hoy porque es esas entrevistas que uno pues la mira y dice, coño, esto sirve, ¿no? O sea, esto merece la pena porque ni pierdes el tiempo ni te quedas hecho un lío, sino que tiempo aprovechado y te queda todo claro, clarinete. Así que, bueno, sin más, vamos allá. Bienvenido al canal, Jesús. Vamos a empezar con esta entrevista un tanto extraña. Entonces, bueno, yo creo que lo primero de todo es, sabemos un poco quién eres, pero quiero que me digas tú quién eres, ¿no? O sea, ¿quién es Jesús Muñoz? Bueno, esto de decir que uno es un abogado especializado es complicado, porque realmente uno se da cuenta que no está especializado en nada cuando empieza a profundizar en un tema, ¿no? Pero bueno, podríamos decir, ¿no?, en esto de que en el país de los ciegos un tuerto es el rey, ¿no?, que en cierta medida algo especializado en derecho educativo. Y después pues también estoy coordinando una plataforma, una iniciativa que se llama En Libertad, Iniciativa para la Libertad de Enseñanza, que está muy centrado en este tema en un momento que nos parece preocupante. La educación tiene que ser fundamentalmente una visión crítica de la sociedad, una manera de estar en el mundo desde una posición crítica. Y para eso es fundamental la libertad de enseñanza. Vamos a hablar hoy de educación, ¿vale? Concretamente de la concertada y luego ya pues aún más concretamente de la ley CELA. Para hablar de eso, creo que antes es importante como tocar dos temas y tú me dirás por cuál quieres empezar. Uno lo has esbozado ahora, pero creo que lo puedes esbozar aún más, que es la libertad de enseñanza. El otro es la diferencia, que a veces vamos un poco perdidos, entre colegio público, colegio concertado, colegio privado. Bueno, en realidad tiene mucha relación. Es decir, la diferencia entre lo que son centros, en cuanto a centro público, centro concertado, centro privado, viene relacionado fundamentalmente con dos elementos. Uno es quién es el titular del centro y el otro es cómo se financia ese centro. Entonces, hay una primera distinción que es de la titularidad del centro. Si el titular es la administración pública, estamos hablando de un centro de titularidad de la administración pública. El resto de centros, los que tienen la titularidad por parte de una entidad privada, pues son centros privados. Dentro de estos centros privados existirían dos ramas. Unos que son aquellos que reciben una financiación pública y que por tanto pues son hoy día el régimen de financiación pública es el régimen de concierto educativo y por eso se habla de centros concertados. Y después tendríamos los centros privados, aquellos que cobran por la prestación del servicio educativo y que más que en el ámbito de la libertad de enseñanza estarían en el ámbito de la libertad de empresa. Bien, una vez que hemos distinguido lo que son las características, son de los centros, la denominación conforme a su titularidad, el segundo elemento sería ¿qué es la libertad de enseñanza? Y la libertad de enseñanza es un conjunto de libertades, ¿no?, que se relacionan entre sí. No hay un acuerdo doctrinal, no hay un consenso en la doctrina en cuál es el contenido, pero lo que sí está claro es que no se trata de una libertad individual. La mejor manera que nosotros intentamos afrontar este término de la libertad de enseñanza es referirnos a sus diferentes posibles sujetos. Para cada uno de ellos la libertad de enseñanza va a consistir en un cúmulo de libertades. Y hay tres posibles sujetos. El primero es aquellos que tengan pretensión de ser titular de un centro y para ellos la libertad de enseñanza consiste en la libertad de creación de centros, en un sentido amplio. No solo constituir el centro, sino también organizarlo, dirigirlo, dotarlo de un ideal. El segundo posible sujeto, el más importante probablemente, son los padres y los alumnos. Para ellos, la libertad de enseñanza consiste en la libertad de elección de un tipo o modelo de educación.
en la libertad de elección de la formación religiosa y moral de los hijos de acuerdo con las convicciones de los padres. A la postre, aunque esto le moleste mucho a la ministra Celaá, supone la elección de un centro en concreto, porque ahí es donde se pone de manifiesto ese modelo educativo. Y el tercer posible sujeto son los profesores. Y para ellos la libertad de enseñanza consiste en la libertad de cátedra. Si nos damos cuenta, la mayor parte de estas libertades que conforman este concepto de libertad de enseñanza son libertades de elección. ¿Y qué es lo que se elige en el ámbito de la libertad de enseñanza? Bueno, pues ese elemento que se elige no es otra cosa que el elemento nuclear, el elemento definidor de lo que es la libertad de enseñanza. ¿Y qué es el ideario, el carácter propio, el proyecto educativo singular del centro? El ideario es el elemento nuclear de la libertad de enseñanza y no otras cosas, no que sea más barato, no que permita que todo el mundo tenga un puesto escolar. No. El ideario es lo que justifica la existencia de los centros de iniciativa social para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza, para permitir que los padres puedan elegir, y es lo que justifica también la financiación con fondos públicos de esos centros. Muchas veces se ha querido utilizar este término de que la concertada adoctrina, ¿no?, en relación a este ideario, y efectivamente se hace en un término de desaprobación como si la concertada supusiera la imposición de un modelo ideológico o como si fuera la imposición acrítica de un modelo ideológico. No es para nada eso. Si hay algo contrario al adoctrinamiento, es cuando uno hace explícito el ideario, lo hace explícito previamente y los padres lo eligen. Oiga, ¿cómo voy a estar adoctrinando si los padres han elegido este modelo educativo precisamente sabiendo, siendo conscientes del ideario que ofrezco? Es más, en muchos casos lo han elegido precisamente por el ideario que ofrezco. Yo voy a decir algo que igual resulta escandaloso, ¿no? Pero yo creo que no lo es tanto. Es decir, realmente donde se puede producir el adoctrinamiento es en la escuela pública, porque la escuela pública dice que no tiene un ideario, dice que es aséptica, algo que es mentira, ¿no? No es cierto. Claro que tiene un ideario, pero es un ideario vergonzante. La gente no lo sabe, mete a sus hijos ahí pensando que tiene un planteamiento aséptico y no es real. Claro, y yo planteo, ¿dónde se puede producir en el adoctrinamiento? Cuando yo ofrezco un proyecto educativo que hago explícito y que los padres lo conocen con antelación y lo eligen, o allí donde digo que realmente aquí no hay ideario, no hay planteamiento, no hay opciones de fondo, bueno, y los padres entran pensando que es aséptico. El derecho que existe constitucional es el derecho a la educación, que supone que todos los alumnos tienen que tener acceso a una plaza en un centro sostenido con fondos públicos, es decir, en un centro de titularidad pública o en un centro concertado. Este derecho a la educación, acceso universal a la enseñanza, tiene un elemento vinculado, que es la gratuidad de la enseñanza. Esto quiere decir que cuando uno accede a un puesto escolar, tiene que tener la posibilidad de ir a un puesto escolar que es gratuito, que no le cuesta ningún dinero. ¿Dónde se hace esto? Pues en los centros públicos y en los centros concertados. Bien, luego la administración tiene que garantizar ese derecho a la educación con el principio de gratuidad, y esa gratuidad se produce tanto en los centros públicos como en los centros concertados, de tal manera que los centros concertados no pueden cobrar por la prestación del sistema educativo. Podrán cobrar por actividades, por servicios complementarios, podrán solicitar una cuota voluntaria como cualquier entidad puede hacerlo, pero no puede cobrar por la prestación del servicio educativo. Si de media estatal, supongamos que existe una media, podríamos hacer una media estatal, hablaríamos de que la plaza en un centro público, la vacante, le cuesta al erario público 6.000 euros. Y en un centro de iniciativa social, de media estatal, serían unos 3.000 euros. Aquí solo caben dos opciones. O bien al centro público se le está dando de más y alguien se está quedando con el dinero, ¿no?, cosa que ya anticipo que no es el caso, o bien al centro concertado le están pagando de menos no para la prestación de otro servicio educativo mayor, sino para la prestación del servicio educativo básico. Luego, realmente ahí se está produciendo una discriminación a aquellas familias que eligen un centro de iniciativa social en el ejercicio de una libertad pública. Estoy empezando a entenderlo. Entonces, lo que pasa es, como el Estado a lo mejor, si el año escolar costaría 6.000 y pico, como cuesta en la pública, a la concertada le está pagando 3.000 y pico, pues la concertada hace lo que puede para, en concepto de actividades extraescolares, en concepto de lo que sea, suplir esos 3.000 y pico que no está recibiendo por parte del Estado. Efectivamente, más la búsqueda de recursos propios. Es decir, al final se acaban pues con alquileres de instalaciones. La mayor parte de la titularidad de estos centros, a lo mejor son grandes congregaciones, pues a veces suplen las carencias entre uno y otro centro, ¿no? Pero cuando hablamos de entidades pequeñas, esto resulta totalmente deficitario. Y entonces, ahora imagina que yo te digo,
Es verdad que el Estado paga 3.500 euros a la concertada, pero porque la concertada es de iniciativa privada y yo como Estado, bueno, pues si tú quieres hacerte un cole por tu cuenta, te lo pagas tú, yo no te lo voy a pagar. Claro, lo que pasa es que eso no permitiría el ejercicio de la libertad de enseñanza. El planteamiento en este, que efectivamente es el que tienen muchos de los defensores de la escuela pública como escuela única, que es el hecho de decir, bueno, la administración te garantiza el puesto escolar, pero en sus centros, si tú quieres otra cosa, que no te lo vamos a pagar todo, te lo pagas tú. Claro, ¿esto qué supone? Esto supone la imposibilidad del ejercicio de la libertad de enseñanza. En realidad, se impide la posibilidad de elegir. ¿Quiénes van a poder elegir? Solo quienes tienen recursos económicos. Los que no tienen esos recursos económicos no pueden elegir. Van a ir al centro que se les va a imponer o al centro único que se establezca desde la administración pública. Precisamente por esto la libertad de enseñanza tiene un elemento social fundamental, porque permite elegir a todos los ciudadanos con independencia de su situación económica previa. Es decir, a quien se le causa el beneficio precisamente es aquellos que no tienen recursos económicos para poder elegir. O sea, me da la sensación que es escuela pública, soy de izquierdas y la apoyo, escuela concertada, soy de derechas y la apoyo y la defiendo, y por lo que tú me estás contando entiendo que es algo un poco distinto, ¿no? Es, o sea, es como el Estado tiene una función subsidiaria, es decir, yo vivo en un pueblo, si un grupo de padres se puede montar un colegio para que el niño vaya, chapó. Si el grupo de padres no puede montar ese colegio para que el niño vaya, pues qué bien que viene el Estado y monta un colegio para que ese niño pueda ir al colegio, ¿no? Pero parece que es como, si soy de izquierdas me toca defender eso, si soy de derechas me toca defender eso. O sea, al final es como que queda toda una lucha política y nos olvidamos del sentido, ¿no? El segundo punto que has tocado es muy importante, porque ahí en el trasfondo está efectivamente toda la batalla ideológica con respecto al tema de la libertad de enseñanza, que es el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad que viene de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Bueno, y establecía una primera interpretación que podríamos denominar la original y después podríamos tener una segunda interpretación que podríamos denominar perversa. El principio de subsidiariedad establecía efectivamente esto. ¿Quiénes son los responsables de la educación? Los padres, la sociedad. La sociedad tiene que prestar el servicio educativo. Pero allí donde no llegue, para garantizar precisamente el derecho a la educación, el acceso universal a la enseñanza, se permite la intervención de los poderes públicos. Frente a eso, la interpretación subsidiaria, o sea, la interpretación perversa de este principio de subsidiariedad, que es el que parece haber triunfado tras el tándem no de reglamento de concierto del año 85-86, que sigue en vigor, es la administración pública la encargada de la prestación del servicio educativo y allí donde no llegue la administración pública, donde no lleguen los poderes públicos, pues se permite la intervención de la sociedad. Hoy día el planteamiento ya no es escuela ideológica o escuela no ideológica, que fue un debate de los años 80, porque hoy día se sabe que toda la escuela es ideológica. Me refiero a ideología no en el sentido marxista del término, ¿no? Sino en el sentido de principios, de valores, de toma de postura. Hoy la pregunta es, ¿qué tipo de ideología va a tener la escuela? Cualquier escuela. Y la segunda pregunta inmediatamente que viene detrás es ¿quién va a elegir la ideología de la escuela? ¿Va a ser la administración pública? Pues entonces escuela pública única como modelo excluyente. ¿Van a ser los padres los que elijan esa ideología? Ejercicio de la libertad de enseñanza. Una vez más vemos que hay una contradicción in terminis entre lo que es la libertad de enseñanza y la escuela pública única como modelo excluyente, que se contradicen entre sí. Si hacemos un recorrido a lo largo de las distintas leyes de educación que ha habido en España, que se han producido como churros, ¿cómo han tratado esas leyes en general a la educación concertada? Las leyes de educación nos han tratado mal desde el año 85-86. A mí me gustaría lanzar un elemento más, porque muchas veces cuando hablamos de la libertad de enseñanza nos quedamos siempre en el planteamiento de la escuela concertada. La escuela concertada es un instrumento para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza. Es solo un instrumento. No se pretende defender la escuela concertada. Lo que se pretende defender es que los padres puedan elegir. Y el instrumento para que los padres puedan elegir es la existencia de centros desde diferentes planteamientos. Y ahí está la escuela concertada. Pero esto es lo mínimo de lo mínimo. Es decir, es que lo que nos pretenden quitar cuando quitan la concertada ya es el último atisbo de ejercicio de la libertad de enseñanza. Para una libertad de enseñanza real tendríamos que estar hablando de un sistema educativo que permitiera mucho más intervención y permitiera mucha más autonomía de los centros, donde realmente no se produjera un intervencionismo y un control absoluto de los centros. Hoy día los centros no tienen, no solo los centros de titularidad pública, sino que los centros concertados no tienen autonomía para poner materias, no tienen autonomía para poner horarios, no tienen autonomía para poner optativas, no tienen autonomía de financiación, no tienen prácticamente ninguna autonomía. El único atisbo que le queda es algo en relación con el ideario
que queda desde una perspectiva transversal, porque en realidad ni siquiera eso incide en que pueda tener materias distintas, pueda modificar mi horario. Lo que estamos hablando de lo mínimo de lo mínimo. El sistema de concierto educativo, como se hizo desde un grupo político que no cree en la libertad de enseñanza, en realidad se convirtió pues un poco en un caballo de Troya. Es decir, el instrumento fundamental para el ejercicio de la libertad de enseñanza al final acaba poniendo cortapisas al ejercicio de la libertad de enseñanza. Los derechos que supone el régimen de concierto son derechos económicos, fundamentalmente. Pero ya hemos hablado antes de que encima esos derechos económicos están minorizados. Es insuficiente. Pero las obligaciones que conlleva son mucho más que las obligaciones económicas. Es decir, tiene unas obligaciones de control económico, perfecto, magnífico, porque bueno, es dinero público y mientras más control y mientras más transparencia mejor, pero después establece otro tipo de obligaciones. Por ejemplo, limitaciones en cuanto a la admisión de alumnos. Nosotros estamos de acuerdo con que haya criterios objetivos para que si el centro no tiene plazas suficientes para atender la demanda, sean unos criterios objetivos los que fijen qué alumnos entran, porque lo contrario sería que el centro eligiera a los alumnos. Y en la libertad de enseñanza, el que elige es el padre elige el centro, no el centro elige a sus alumnos. Si un centro quiere elegir a sus alumnos, se tiene que ir por la libertad de empresa. Lo que no estamos de acuerdo es que ningún criterio de admisión tenga en cuenta la identidad o la cercanía del solicitante con el ideario del centro. Otra de las limitaciones se producen en la contratación y el despido del profesorado. Y habla todo de que se debe contratar atendiendo básicamente a los principios de mérito y capacidad, como en los centros públicos. Y la identidad del docente con el ideario. Porque claro, el docente es el elemento de capilaridad de ese ideario en relación a los alumnos. O, por ejemplo, por poner un último supuesto, se establece también en el Consejo Escolar como un órgano no fundamentalmente de participación, que esto es excelente, o no como un órgano de control económico, que esto es magnífico, sino fundamentalmente como un órgano de gobierno. Esto quiere decir que en la aplicación de esa norma nos podemos encontrar con que alguien cree un centro concertado y se encuentre con alumnos que no están de acuerdo con ese ideario, que es la razón por la que se ha implantado ese centro, docentes que no comparten ese ideario e incluso un órgano de gobierno que le ponga cortapisas. Nosotros ya asumimos el tema del concierto porque llevamos 30 años con ello. Pero ¿qué le parecería a alguien si le dijéramos que una asociación juvenil recibe una subvención pública, pero en esa subvención se establece que los monitores los tiene que fijar la administración pública? Los destinatarios de las actividades los tiene que fijar la administración pública y además le pone un órgano de gobierno que realmente puede limitar el desarrollo de su razón de ser, que es el ideario. Hasta ahora hemos visto un poco lo que vendría a ser la situación de la concertada, la importancia de la concertada, más que la importancia de la concertada, la importancia de la libertad de enseñanza, ¿no? Y la concertada es fruto de esa libertad de enseñanza. Ahora lo que quiero es que me cuentes un poco de qué modo ataca o qué es lo que dice la ley CELA sobre la educación concertada. Lo primero que habría que hablar de la ley CELA o de la LOMLOE, en principio sería la oportunidad de la norma, ¿no? Es necesario que esta norma se desarrolle, el trámite parlamentario, en un estado de alarma, con una pandemia. Había un consenso por parte de toda la sociedad en la necesidad de llegar a un pacto de Estado por la educación, para que no estemos cambiando de norma cada 4 años. Y sin embargo, a pesar de ello, pues están sacando una norma sobre el que no es que no vaya a haber un consenso, es que ni siquiera va a haber un debate, ni un debate parlamentario, ni tampoco un debate social, porque la sociedad ahora mismo está a otra cosa. En cuanto al efecto de la libertad de enseñanza, efectivamente la LOE supone una larga lista de agravios. Por un lado, desaparece el elemento de la demanda social como un elemento a tener en cuenta en la planificación de vacantes. ¿Qué quiere esto decir? Pues que la administración podrá ni siquiera tener en cuenta dónde están solicitando las familias plazas a la hora de establecer las plazas que se mantienen o no. Es decir, es una tendencia clara hacia la planificación unilateral de la administración, que podrá cerrar centros concertados, unidades de centros concertados con demanda social en beneficio de unidades de centros públicos que a lo mejor estén vacías. Es decir, provocando, obligando a los padres hacia ir al centro que sea de su interés. Antes comentábamos también el transformar el derecho constitucional a la educación en un derecho a la educación pública. Aparece un elemento que me resulta muy interesante, que es la posibilidad, muy interesante por lo negativo, que es la posibilidad de distribución de los alumnos de manera unilateral por parte de la administración de aquellos alumnos que tengan necesidades educativas o que presenten ciertas desventajas sociales o económicas, y dice la administración que para evitar la segregación de esos alumnos, para que no se formen guetos, pues ellas unilateralmente pueden determinar dónde van esos alumnos. Y a mí esto me parece un ataque fundamental precisamente a estos que son los alumnos que más necesidades pueden requerir, ¿no? ¿Cuál debería de ser ahí el planteamiento donde se garantizara la libertad de enseñanza pero también la igualdad? Justo al contrario,
estos alumnos con necesidades deberían ser aquellos que preferentemente deberían poder elegir por parte de sus familias el que consideran el centro mejor. Deberían tener más puntuación y más posibilidades de elegir esta libertad de enseñanza. Y sin embargo, lo que se está es aprovechándose de una determinada necesidad, pues limitando o impidiendo el ejercicio de la libertad de enseñanza. Hay una insistencia sospechosa en los derechos de la infancia, algo que en principio nadie cuestiona. Uno dice, ¿por qué hay tanta insistencia en la ley de los derechos de la infancia? Claro, uno, a base de pensar mal, ¿no?, porque le obligan prácticamente, pues recuerda aquella frase de la ministra Celaá que decía que los hijos no pertenecen a los padres. Da la impresión de que esto establece también en un cambio de paradigma donde se dicen esos derechos pertenecen a los alumnos, ¿no?, a los niños, y quien va a defender el cumplimiento de esos derechos va a ser la administración pública. Y esto es un trastoque de la regulación civil actual. Quien tiene que defender los derechos de la infancia de esos menores no es la administración pública, son los padres. Es más normal que los padres tengan que defender esos derechos frente a la administración. Esto será más habitual que en los supuestos mucho más excepcionales donde la administración tendrá que defender esos derechos frente a los padres. Se posterga una vez más la enseñanza de la religión, es decir, quien coge religión pues se le requiere un plus de heroicidad, ¿no?, porque realmente no le va a contar para nota, no va a tener una alternativa, es decir, al final acaba siendo o religión o te vas a tu casa. Se vuelve a incorporar una asignatura de educación en valores cívicos y éticos que suena claramente a una revivida educación para la ciudadanía, con las carencias que aquello tuvo y la significación en cuanto a adoctrinamiento, porque no se trata de una asignatura donde se desarrollen valores consensuados y valores constitucionales, sino que nos hemos dado cuenta que supone fundamentalmente una posibilidad de adoctrinamiento de aquel que controle la administración pública. Hay un nuevo ataque a la educación diferenciada, este es el ataque permanente. La educación diferenciada se engarza dentro de lo que antes decíamos en el ideario en cuanto a opciones, no solo que el ideario no suponía solo opciones de formación religiosa y moral, ¿no?, sino que también suponía opciones organizativas o opciones pedagógicas. Esta es una opción pedagógica, ¿no?, que uno puede elegir o no, que a nadie le obliga, pero claro que aquí se está intentando pues impedir una vez más, ¿no? Se pone en cuestión la supervivencia de los centros específicos de educación especial, ¿no?, algo que nos parece extremadamente grave y delicado, sobre todo porque los profesionales y los expertos no están de acuerdo con considerar que todo el supuesto se pueda provocar dentro de una integración, sino que también es necesario la existencia en algunos supuestos o la existencia de ambos a la vez en algunos alumnos de esta educación especial específica. Se insiste una vez más en la falta de autonomía de los centros, es decir, se vuelve, normalmente cuando una norma habla de autonomía, uno tiene que echarse a temblar porque normalmente es para restringirla, ¿no?, es para limitarla, porque en realidad el planteamiento que hacen es el hecho de decir, bueno, establecemos un marco de autonomía dependiendo de la administración pública, es decir, bueno, no depende del Estado, depende de la administración pública, pero eso no es autonomía. La autonomía está en los centros, ¿no? Realmente uno plantearía, ante los problemas educativos, ¿quién sería más normal que diera una respuesta? ¿La señora ministra allí metida en un ministerio o los profesionales y los expertos que están en los centros? Dejen ustedes que los profesionales y los expertos que conocen la realidad de sus alumnos, no de los alumnos en general, sino de los alumnos de su barrio, de los que están allí, de los que reciben esa formación, puedan dar alternativas, puedan hacer opciones distintas, puedan modificar el calendario, puedan modificar parte del currículum. Es decir, dejen ustedes autonomía. Fíense de la sociedad, ¿no? Hay un punto, que no sé cuál es, de la ley, que dice que, o sea, a la hora de recibir los conciertos tendrán preferencia aquellos colegios, creo que ahora tú comentabas, tendrán preferencia aquellos colegios que no, o sea, que no segreguen por razón de sexo, según dice la ley, y que se acojan a la agenda de la ONU del año 2030, que es esa agenda, el pin ese que llevan, ¿no?, todos los ministros. Pues claro, entiendo que dentro de la concertada, los colegios de educación católica, y dentro de esos, pues los colegios de la obra, que son los que aquí en España, porque en otros países es algo que depende de la administración pública también, el separar a los alumnos en función del sexo, van a ser los más perjudicados. Claro, en realidad, bueno, ya lo decíamos, es decir, la enseñanza diferenciada, claro, los términos son muy importantes. Ellos hablan de segregación, por ejemplo, pero en realidad estamos hablando de un modelo educativo que es de educación diferenciada, que está asumida en muchos sitios y que de hecho está en vigor, está funcionando y los padres lo eligen. Bueno, realmente aquí hay un ataque permanente cada vez que entra el Partido Socialista en el gobierno hasta este tipo de educación. Si realmente la escuela diferenciada fuera discriminatoria,
es decir, produjera una discriminación en cuanto al principio de igualdad por razón de sexo, no bastaría con no financiarla, tendría que estar prohibida, porque la discriminación no es válida, sería una vulneración del artículo 14 de la Constitución. Luego, aquí caben dos opciones. O es discriminatoria efectivamente y entonces hay que prohibirla, o no hay discriminación y entonces no hay argumento para no financiarla. Lo que la Administración propone no es que desaparezcan, es que se vayan a las entidades privadas y cobren, ¿no? Y no sean financiadas con fondos públicos. Claro, esto es un ataque directo al ejercicio de la libertad de enseñanza y una limitación clara en cuanto a ofrecimientos de ideario. Es lo que decíamos antes, es un paso más a impedir que la influencia o el elemento del ideario sea tan mínimo y en supuestos tan tasados que prácticamente no sea relevante. Claro, viendo cómo está el patio, me da la sensación que si las cosas siguen por este camino, habrá un momento en el que si yo quiero que a mi hijo lo eduquen de una determinada manera, o le enseñen de una determinada manera, no me va a servir ni la pública ni la concertada. O sea, solo me va a servir la privada, que es la que escapa a ese férreo control, parece. Y la que no me voy a poder permitir, claro está. Claro, el problema es que ¿quién puede permitirse la privada? Es decir, ciertamente la privada entrará en estos planteamientos de idearios determinados o tendrá otras opciones distintas de proyectos educativos. Pero lo que está claro es que no cualquier ciudadano podrá elegir. Por cierto, además, me resulta en fin, muy llamativo que se haga a veces la incidencia de decir, bueno, pero es que esto es una rara avis, esto no se da en Europa, y esto no es cierto. En Europa sí que existen muchos sistemas de financiación con fondos públicos de centros con idearios, e incluso las propuestas, los tratados internacionales, pero no solo eso, sino incluso algunas de las propuestas educativas que se están haciendo en el ámbito de la OCDE reconocen la importancia de la libertad de enseñanza. ¿Por qué crees que a algunos les molesta la libertad de enseñanza? Eso se traduce en les molesta la educación concertada. Bueno, pues porque realmente hay mucho intervencionista. Es decir, hay un planteamiento a veces... Yo creo que el ataque a la libertad de enseñanza no es un ataque exclusivo a la libertad de enseñanza. Creo que vivimos en un ámbito donde hay un ataque generalizado a la libertad. Entonces estamos tendiendo cada vez a más ámbitos de publificación, de intervencionismo público, de control por parte de la administración pública. Bueno, tenemos que tener cuidado porque es cierto que las libertades pueden ser limitadas en beneficio de determinados criterios de igualdad, pero no deben ser limitadas genéricamente, porque se pierden. Y antes, al principio, decíamos que en el caso de la libertad de enseñanza, aún con mayor razón, porque tiene un efecto multiplicador en otras libertades individuales, ¿no? En la libertad de reunión, en la libertad de expresión, en la libertad de pensamiento, y porque ahí es donde se va constituyendo la sociedad del futuro, lo que van a hacer los ciudadanos del futuro, el tener esa capacidad crítica o no, ¿no? O el recibir una educación uniforme, común, ¿no? Pues que está dentro de estos elementos de control social, ¿no? O permitir tener pues, una pluralidad social en una sociedad que es plural, ¿no? ¿Cuál es la solución a este problema? A este ataque a la libertad de enseñanza, pero o sea, me interesa una solución no de a ver de qué manera combatimos al gobierno de turno, porque al final hemos visto que sea el gobierno que sea, parece que un poco van por el mismo camino, sino, o sea, ¿qué puedo hacer yo como escuela concertada para conseguir, o sea, para favorecer esa libertad de enseñanza y para algo muy importante, que es lo que comentas antes, que es para que mi existencia tenga una razón de ser? En la última legislatura del Partido Popular se intentó el Pacto de Estado por la Educación, hubo una comisión, llegaron a convocar a más de 80 entidades y personas influyentes en el ámbito educativo para que hicieran un análisis de la realidad y buscaran soluciones. Y yo creo que hay dos elementos que están claros, ¿no? Los problemas de la educación en España no pasan por el elemento ideológico, ni pasan porque existe una concertada o no concertada, o porque haya religión o no haya religión, ¿no? Esto, en realidad, pues es como un velo para tapar los problemas reales, que son los que nos sitúan en fracaso escolar, en niveles muy elevados, en alumnos que egresan antes de tiempo, en falta de preparación, en falta de exigencia, etcétera, etcétera. Yo sugiero que uno de los elementos claves para la solución de esos problemas educativos está en uno de los elementos que permite precisamente el ejercicio de la libertad de enseñanza, que es la autonomía de los centros. Es decir, dejemos que los profesionales y los expertos en educación den soluciones a las situaciones reales. Establezcamos un marco común de mínimos
y que después pueda ser desarrollado no por las comunidades autónomas, que esto es lo mismo, ¿no? Es decir, la administración del Estado, la administración de las comunidades autónomas, al final el control es el mismo, sigue estando en la administración pública. Dejemos que el control, las opciones, las propuestas se hagan en el ámbito de los centros educativos, que es donde están los profesionales y donde están los expertos. Evidentemente no de una manera incontrolada, es decir, con unos mínimos en cuanto a contenido, a efectos de titulación también, y con unos mínimos fundamentalmente en cuanto al marco de convivencia, ¿no? Y que está en el respeto a los derechos y las libertades que nos hemos dado en nuestro marco de convivencia, que es el marco constitucional. Esto permitiría tener una escuela mucho más plural y permitiría que efectivamente los padres pudieran elegir bueno, pues las diferentes opciones, y es más, se compensaría en virtud del éxito. Es decir, cuando una escuela de este tipo, con posibilidades de opciones diferenciales, poniendo otras optativas, otras materias, otros planteamientos, tuviera éxito social, sería muy demandado. Y aquel que se quede atrás, pues será poco demandado. Bueno, y este elemento será lo que potenciará que efectivamente estos otros centros de cualquier titularidad, de titularidad pública o de titularidad privada, pues vayan adaptándose a la realidad y vayan dando soluciones a los problemas educativos que efectivamente se están dando en la sociedad de hoy. Más colegios, menos Estado. Efectivamente. Efectivamente. Vale, ya para acabar, una pregunta rara, porque si yo antes hacía las entrevistas en un coche, entonces si te subiera al coche, pues te sacaría algo de la guantera para acabar la entrevista, pero como no hay guantera y no hay coche, entonces la única condición es que no se vale insultar, ¿vale? No se valen los insultos. Entonces, imagínate que vas por la calle y te cruzas con la ministra Celaá. Entonces, tú tienes un minuto, porque te la encuentras en la entrada de donde sea, en la puerta del Congreso, ya va a entrar, tienes un minuto para caminar con ella, pues tú quieres decirle muchísimas cosas. De ese minuto que tú tienes, ¿qué es lo que le dices a la ministra Celaá? Pues fíjate que yo en realidad creo que usaría mucho menos que un minuto. Yo usaría básicamente una frase nada más, que sería: necesitamos un pacto de Estado por la educación. Y más colegios y menos Estado. Sí, esto nunca está de más. En realidad, más sociedad y menos Estado en general, no solo en el ámbito educativo, pero en el ámbito educativo se está poniendo claramente de manifiesto. Pues Jesús, muchísimas gracias, ha sido un placer y nada, algún día pues a ver si te puedes subir al coche y nos estampamos. Muy bien. Hablando tranquilamente. Pues será un placer. Gracias.